Estamos en la sección de Emor. Jajamim en la sección de Emor advierten una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Al principio de la sección de Emor, la Torá habla sobre las leyes de los Kohanim. Cómo los Kohanim tienen que cuidar su pureza, su santidad, su pureza al ingresar al lugar sagrado, al Beit HaMikdash. Cómo tenían que impurificarse por un muerto y cómo tienen que cuidar de manera de servir a Hashem de la forma más pura, siendo su lugar ingresando al recinto más sagrado que es el Beit HaMikdash. Las leyes del Cohen, las leyes del Cohen Gadol, con quién debe casarse. No se puede casar con una divorciada. El Cohen Gadol, que su santidad y su pureza es mayor, no se puede casar con una mujer viuda, justamente para cuidar la alegría de casarse con alguien directamente soltero. Y así la Torá al principio habla sobre todas las leyes, cómo el Cohen tiene que cuidarse y no impurificarse ni siquiera por un pariente, etcétera, etcétera. Leyes en referencia a los Kohanim y su cuidado al ingresar al lugar más santo, al recinto del Beit HaMikdash. Acto seguido, más adelante, la Torá nos habla de los Hagim, las festividades. Las festividades, nada que ver. La Torá nos habla, empezando evidentemente por Pesaj, el Omer, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur, todas las festividades Yehudí. Como dije al principio, los Jajamim les llama la atención. Aparentemente no tiene absolutamente nada que ver, son dos temas completamente diferentes. Una cosa son las leyes de los Kohanim, la pureza y la virtud y la estirpe, cómo tienen que cuidarse al ingresar al lugar más sagrado del Beit HaMikdash. Y después nos habla completamente otra cosa, es sabido para Emor, lo leemos en las festividades, específicamente las ofrendas que se llevaban en Pesaj, en Shavuot, en Sukkot, todas las festividades Yehudí. ¿Cuál es la relación? Jajamim deben encontrar un nexo en lo que la Torá nos quiere enseñar al principio de la parashá y lo que sigue más adelante en la parashá, que son las festividades, las efemérides del pueblo de Israel. Aparentemente no guarda ninguna conexión. Para intentar contestar esta pregunta, la relación de Parashá Emor, el principio de los Kohanim que tienen que servir, los sacerdotes, gente sagrada, gente pura y tienen que cuidar ese estandarte de santidad y pureza. Y después las festividades, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Para poder tratar de contestar esta pregunta, vamos a contar una historia. La historia es que un hijo se acerca a su padre rabino y le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hace? En la tefilá de Arbit tengo en mis manos el sidur. El sidur, el chico le pregunta al padre, en la tefilá de Arbit está escrito Vayotze et amo Israel metohan lejerut olam, que Hashem sacó, Hashem sacó al pueblo de Israel de Mitzrayim lejerut olam, para una libertad perpetua, para una libertad eterna, constante. Jerut olam, una libertad constante, perpetua, eterna. Jerut olam. Entonces el hijo le pregunta, aparentemente, la salida de Mitzrayim no es Jerut olam, no es una libertad constante, eterna, perpetua. ¿Por qué? Es verdad que salimos de Mitzrayim, llegamos a Eretz Israel, Eretz HaKodesh, pero Haz Shalom, lamentablemente tenemos que decirlo, se destruyó el Beit HaMikdash y ahora no estamos en Jerut olam. El pueblo de Israel pasó por los babilónicos, los romanos, los griegos, Ahasverosh, Amán y un sinfín de problemas y de Rashaim que nos hicieron y nos hacen la vida complicada.
Entonces le preguntó el hijo, ¿qué significa que Hashem nos sacó Lejerut Olam? Para una libertad eterna. El padre rabino le contesta al hijo, en realidad la salida de Mitzrayim sí es Jerut Olam, sí es una libertad constante, perpetua, verdadera y eterna. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel sale de Mitzrayim, Hashem nos otorgó la energía de estar siempre donde uno se encuentra en libertad, esté donde esté. Se encuentre donde se encuentre, una vez que en Mitzrayim, podemos decir, los Yehudim hacían Avodah Zará, los Yehudim estaban muy metidos y muy embarrados en las cosas negativas. Pero una vez que salimos de Mitzrayim, Hashem nos da la Torah y con eso podemos pasar todas las vicisitudes y todas las problemáticas habidas y por haber. Jerut Olam, la persona Haz Shalom, el lugar más complicado, más difícil, en un sótano, perseguido, puede festejar un ser de Pesach, Lejerut Olam. ¿Por qué? Porque la libertad es interna, la libertad es sagrada, es del alma, y del alma se expresa hacia afuera, es Jerut Olam, como decimos en la edad de Pesach, y esto también se dijo en los guetos. En los guetos, este año somos esclavos, el año que viene gente libre, y así es Baruch Hashem. ¿Qué quiere decir? Que es Jerut Olam, constantemente. Incluso una persona que estaba en el gueto es libre, fue libre. ¿Por qué? Porque este año estamos esclavos y festejamos Pesach con la esperanza que el año que viene realmente, no el año, incluso ahora, podemos ser gente libre, gente de Neshama, Hayé Olam. La vida eterna Hashem le implantó dentro de nuestro corazón, como decimos en la tefilá, en la brajá de la Torá. La vida eterna la tenemos adentro. ¿Qué quiere decir? Que el Yehudí es libre, esté donde esté. Pasamos los babilónicos, los romanos, los griegos, y ellos no están. Pero la Neshama sí está, el pueblo de Israel sí está. Eso es, en definitiva, Jerut Olam, una libertad eterna. Y en relación a este tema, quiero hacer mención y enfatizar algo impresionante que aparece en la parashá Emor, de la cual estamos leyendo esta semana. En la parashá Emor, como dijimos, cuando Hashem habla de las festividades judías, específicamente de las ofrendas, de la festividad que lo leemos en cada fiesta y fiesta. Fíjense, como en cada fiesta y fiesta, Hashem dice Jok Olam. Jok Olam significa para un decreto eterno. Así dice cuando se está refiriendo a Shavuot. Hashem dice, van a cuidar esta ley, Jok Olam, un decreto eterno. Y también así, en Yom Kippur, Jok Olam. Así dice la Torah. Lemor Bejamishasar Yom, y cuando también se habla de Sukkot también, Atzeret, y dice la Torah, Jok Olam, va a ser para ustedes como un decreto eterno, Bejagotem et Hag Lashem Shivat Yamim, Jukat Olam. Así dice la Torah, van a festejar la festividad 7 días, se está hablando de Sukkot, por ejemplo, y dice la Torah en el capítulo 23, capítulo 41, dice, Bejagotem et Hag Lashem Shivat Yamim, Be'ashanah Jukat Olam, un decreto perpetuo, un decreto eterno. Y así en cada festividad y festividad, más todavía la Torah esta semana habla sobre el encendido del candelabro, de las velas del Beit HaMikdash, y dice, Veidaber Hashem el Moshe, Beihu Elech Hashem en Zay, y hay que encender la menorá, Jukat Olam Ledorotehem, dice como un decreto eterno para siempre. Entonces cabe la pregunta, ¿de qué decreto eterno estamos hablando si hoy no tenemos menorá, y hoy no tenemos las ofrendas de Pesach, de Shavuot, de Sukkot, de Yom Kippur? Todo dice Jok Olam, es impresionante. La Torah dice, y esto tiene que ser guardado, Jok Olam, como una cuestión eterna. ¿Qué eterno si no tenemos el Beit HaMikdash? No tenemos, vuelvo a repetir, cuando habla de la menorá, dice, y esto van a cuidarlo como un decreto Jok Olam. ¿Qué eterno si no tenemos el Beit HaMikdash? Es verdad que no tenemos el Beit HaMikdash, pero la energía está.
la energía divina está. Simplemente hay que conectarse, hacer conexión con esa energía. Está la energía de otra manera, como Jajamín nos tienen acostumbrado, que hoy no hay korbanot, pero hay tefilot, y así dice que las tefilot están en lugar de los korbanot, la tzedaká que nosotros damos está en el lugar de los korbanot, y también está escrito en Nishlemad, Parim Sefateinu, se van a completar los korbanot, Sfateinu, con nuestras bocas, todo el tiempo que hablamos de los korbanot, y vivimos el espíritu de los korbanot, y nos entregamos a Hashem en el medio de la tefilá, por el término de tefilá, es realmente un korban. Entonces la energía está, como en Shabbat Kodesh, que la Torah habla de Shabbat. Está escrito que nosotros cuando hacemos Kiddush, agarramos la copa y la levantamos. Porque Sabrim Aranam, levantamos la copa. ¿Por qué levantamos la copa? Como diciendo, el Shabbat es eterno y el Shabbat es sagrado y la energía baja y fluye. El tema es si nosotros nos conectamos con esa energía, elevamos la copa, como diciendo, nosotros queremos engancharnos, queremos conectarnos con esa bendición. La bendición está siempre, es perpetua. Desde el mismo día de la creación, incluso antes, la energía redentora está. Como dice la Torah, al principio de la creación, ya que estamos hablando del principio de la creación, el primer pasuk de la Torah, nosotros sabemos, Bereshit bara Elokim et hashamayim betaretz, y dice, Be'aretz hayta tohu vavohu, nosotros sabemos, la tierra estaba lleno de caos, Bejoshech, oscuridad. Dice acá la Torah, al principio, Beruach Elokim merajefet al pnei amayim. El Espíritu Divino estaba flotando sobre el agua. ¿Qué significa que el Espíritu Divino estaba flotando sobre el agua? Explican los Jajamim, Ze Rujosh el Melech HaMashiach. Es el Espíritu, ¿qué quiere decir? Que Hashem creó la energía redentora, incluso antes de haber creado el hombre. Creó el hombre justamente para conectarse con la energía redentora del principio. De vuelta, dice la Torah al principio, Beruach Elokim merajefet al pnei amayim. El Espíritu Divino estaba pululando, estaba flotando, revoloteando sobre el agua, no estaba sentado. Posteriormente crea al hombre. ¿Para qué crea al hombre? Para que ese Espíritu Divino deje de estar flotando, revoloteando, pululando y se concrete en la tierra y se una con la tierra. Por eso dijimos antes, la energía liberadora, la energía redentora está. Acto seguido crea al hombre. Y el hombre, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, y todo lo que hacemos nosotros justamente, la idea es atraer esa verajá, Jocolam, como estamos hablando ahora, que es un decreto. Así Hashem decretó las cosas, así son las cosas. El que se une a ese decreto es feliz. El que se une a ese decreto tiene verajá y se conecta con esa energía. El que lucha contra ese decreto pierde. Babilónicos, romanos, ellos tienen sus decretos. Y Haz de Shalom, ellos desaparecieron. Entonces hay dos cosas que quiero recalcar. Primero que todo, hablando de unirse o no unirse a estos decretos. Nosotros leímos en la Torá, hace pocos días atrás, la Parashá de Aharemot. En la Parashá de Aharemot dice que Masé Eret Mitzrayim, no hagas, Hashem nos exhorta, y esto lo leemos en Yom Kippur. En Minjá de Yom Kippur, lo leemos en la tarde de Yom Kippur, decimos, ayer nos exhorta el mismo Yom Kippur, en el mismísimo día de Yom Kippur, y nos dice que Maseret Mitzray, no hagas como las acciones de Egipto. Y dice, sigue diciendo la Torá, que Maseret Cnan, y no hagas como las acciones de Cnan, no hagas como las acciones donde vos estuviste, gente depravada, degenerada, inmoral, y no hagas como las acciones de los cananitas, gente depravada, degenerada, inmoral. Y dice la Torá, Bejukotai, dice la Torá, Bejukoteem lo teleju, no vayas según sus decretos, no vayas según sus estatutos. Y sigue acto seguido, dice la Torá, Bejukotai tishmeru, si vas a cumplir decretos, cumplí los decretos de la Torá. Jokolam, eso es lo que dice la Torá con referencia a Pesach, Shavuot, Sukkot. Jok Olam, es un decreto constante. Los Goim también tienen decretos. No vayas tras esos decretos. Vos tenés que ir según los decretos implantados
en la mismísima creación. Entonces, uno puede decir, acá viene un poquito la respuesta. Antes de dar la respuesta, para ver también que con respecto a Pesaj, cuando el pueblo de Israel sale de Mitzray, dice la Torá, cuando habla del Corbán Pesaj, del sacrificio pascual, dice, Veayá, Bejagotem et Hag Lashem, cuando habla del sacrificio pascual, dice, van a festejar la fiesta de Hashem, le dorotejem, por generaciones, Jukat Olam, un decreto perpetuo, un decreto eterno. Y uno se puede preguntar, hoy no tenemos la ofrenda pascual. ¿De qué dice que el Jukat Olam? Que el decreto pascual es Jukat Olam. Es un decreto para siempre, perpetuo. Y dijimos que Shavuot es un decreto para siempre. Sukkot, Yom Kippur, Jukat Olam es algo que se repite en nuestra parashá. Y es algo que cuando el pueblo de Israel, el Mitzrayim, hicieron la ofrenda pascual, dice, van a cuidar esta norma, Jukat Olam, como decreto constante. ¿Qué quiere decir? Es un decreto. ¿Qué significa que es un decreto? Es algo ya establecido en el mismísimo principio de la creación. Cuando Hashem dijo que el espíritu liberador y redentor estaba flotando. Y nosotros con nuestras acciones, como hablamos antes de Shabbat, levantamos la copa como diciendo nos queremos unir, nos queremos enganchar con esa energía liberadora. La persona que va según este Hok, este decreto está preestablecido, tiene verajá y constantemente está trayendo más la santidad y la bondad al mundo. Hok Olam, vamos a ser más inteligentes que Hashem. Hay gente descocada que así piensa. Como dice la Torá en el mismísimo día de Yom Kippur, no hagas, vuelvo a repetir, no hagas como la gente de Mitzrayim, que ellos, Bejukoteem, en los decretos de ellos no vayas. Ellos también decretan cosas que van en contra de todo lo sano, de todo lo bueno. Y Hashem en su cariño nos dice, no vayas según los decretos de los Mitzrayim y no vayas según los decretos de los Cananim. Bejutejem lo teleju. Y dice la Torá varias veces, Bejukotejem teleju. Vas a ir según los decretos de Hashem. Todo esto para explicar que la energía es eterna. Entonces, uno puede pensar, como hablamos el maíz que contamos antes, ¿qué Jerusalén me estás hablando? Una persona está en exilio. ¿De qué Pesaj puede estar festejando? Pesaj fue una energía liberadora del momento. Pero yo estando acá en exilio, ¿me conecto con Pesaj? Sí, ¿por qué? Porque es Jukat Olam. La energía está. Es Jukat Olam. Incluso que la parashá de Emor está hablando de las ofrendas animales de la festividad. La Torá dice Jukat Olam, el decreto eterno, como diciendo la energía está. Hashem dijo que en la época del Bet HaMikdash la energía se traía de una manera y hoy se trae de otra manera, como dijimos antes, con Teshuvah, con Tzedakot, con Tefilot, diferentes maneras de traer la misma energía y así haciendo el mundo que deje de flotar el Ruach Elohim y se asiente, como dicen los Jajamim, Rujosh el Melech HaMashiach. El espíritu del Mashiach ya estaba incluso antes de haber sido creado el hombre. Justamente el hombre fue creado para sentar ese espíritu y que se manifieste el espíritu de Melech HaMashiach. Según esto, vamos a entender la pregunta que hicimos al principio. Dijimos que en Parashá Emor, que estamos ahora, la Torá empieza de la santidad del Beit HaMikdash. Y después la Torá habla de otro tema, de la santidad de las festividades. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Son dos cosas. Uno puede pensar que aparentemente no hay Beit HaMikdash. ¿Para qué hoy en día el Cohen se va a tener que estar cuidando de purificarse, de no entrar al cementerio? No hay Beit HaMikdash. Uno podría decir no hay Beit HaMikdash. Señores, es verdad que penosamente no hay Beit HaMikdash, pero energía sí está. Ustedes saben por qué el Cohen sí tiene que cuidarse. Ustedes saben que hay lugares sagrados. Ese es el punto. Cuando la Torá esta semana me habla de lugares sagrados del Beit HaMikdash, el lugar está. ¿Y cuál es la prueba más contundente que los lugares sagrados tienen una santidad especial al día de hoy? Que cuando uno va al Kotel, bajamos la cabeza. ¿Por qué bajamos la cabeza todo el mundo y nos emocionamos cuando vamos al Kotel?
porque hay lugares sagrados. La tierra de Israel no es algo que los Yehudim Haz Shalom, como se dice por ahí, usurparon la tierra de Israel. La tierra de Israel intrínsecamente del pueblo de Israel. La santidad está. Nosotros a veces lo sentimos más, a veces lo sentimos menos, pero es un problema nuestro. La santidad está. Lo mismo pasa con las festividades. Preguntamos antes, ¿vamos a festejar? ¿Qué vamos a festejar? Podemos festejar cuando salimos de Mitzrayim, pero un Yehudí en el gueto de Varsovia fue y festejó Pesach. Sí, ¿por qué? Porque es Jerut Olam, porque la energía está, la energía redentora cada vez crece y se aumenta cada vez más. Eso es un Hok, es un decreto, es algo, Hok significa algo que uno no comprende. Hok quiere decir, uno puede entender que Hashem por las buenas, en las buenas, pero en los momentos difíciles, ¿por qué cómo se engancha? Porque es un Hok, es un decreto eterno, va más allá de tu sensibilidad, de tu comprensión. Eso es lo que nos dice la Torah. Como nos dice el Pirkei Avot. El Pirkei Avot nos dice que hay, en el capítulo 3 del Pirkei Avot, en la Mishnah 11, nos dice el Pirkei Avot, Rabbi Eliezer dijo, Amejaleta Kodashim, Beamebazeta Moadot, la persona que desprecia las festividades. En los Helek lo llamaba. Así dice el Pirkei Avot en el capítulo 3, Mishnah 11, la persona que desprecia Mebazé et Moadot, la persona que desprecia las festividades, que trabaja en Shabbat, que trabaja en las festividades, no considera que la festividad es algo relevante al día de hoy. Dice claramente acá el capítulo 3 del Pirkei Avot, en lo Helek lo llamaba, no tiene porción en la eternidad. ¿Por qué? Porque desprecia las festividades, como diciendo, la festividad, ¿qué tengo que ver yo con las festividades? Las festividades puede ser que si uno está en Israel, en la época de David Amelech, ahí hay festividades, pero hoy en día, ¿qué festividad? La festividad la tenés que generar vos, porque es Hok Olam, la energía está, y vos tenés que generar esa energía que está en el Shamaim, la tenés que traer acá. Entonces dice el Pirkei Avot, Amejalel et Kodashim, la persona que desprecia lo sagrado, desprecia lo sagrado. Y dice, Beamebazet Moadot, y la persona que desprecia las festividades, como diciendo, esto no es para mí. Un día tan sagrado, la persona Haz Shalom se pone a trabajar, lo toma como un día hábil. En los Helek lo lama no tiene mundo venidero. ¿Por qué? Porque no se está conectando con esta energía. No tiene lama eso nos dice, entonces desprecia lo sagrado. Y al día de hoy es sabido que hay lugares que se puede ingresar y lugares que no se pueden ingresar. ¿Por qué? Porque la santidad está, la Shejinah, la presencia divina está en el Kotel Amaraví, está en Jerusalén, está en Israel, hay lugares sagrados. Como nosotros decimos en la Tefilá, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tres Kedushá, hay tres Kedushá, uno tiene que ser Kadosh, como la misma Torah dice, Kedoshim Tiu, la semana pasada leímos la parashá de Kedoshim, que nos exhorta a ser sagrados, a ser mejores. No ser como los egipcios, que eran depravados, degenerados, inmorales, promiscuos. Y no ser como los cananitas, que eran degenerados, promiscuos, inmorales. Sino Kedoshim Tiu. Sean sagrados. Kadosh. Uno tiene que ser. Al día de hoy. Hay una Kedushá, dicen los Jajamim en uno. Hay una Kedushá en el tiempo. El Beit HaMikdash no está, pero Israel es Kadosh. Y por eso lo leemos en la parashá. Emor al principio, el Cohen tiene que cuidarse al ingresar al Beit HaMikdash, porque ingresa al Beit HaMikdash, tiene que ser sagrado y puro, el Cohen, porque el lugar es sagrado. Y después está la Kedushá del tiempo, y la Torah nos habla, el tiempo es Kadosh, y eso es lo que nos habla después la Torah, al final, que nos habla de las festividades Jukat Olam, como un decreto eterno que hablamos. En Pesach, en Shavuot, en Sukkot, Jukat Olam, Jerut Olam. ¿Qué quiere decir? Que la Kedushá está en nosotros, en el tiempo, en el espacio. Es por eso que nosotros decimos Kadosh, Kadosh, Kadosh. La Kedushá en nosotros, la Kedushá
en el tiempo que vivimos y la Kedushá en el espacio que vivimos. Y eso no pasa de moda, es completamente inalterable y cada vez se va acrecentando más. Por eso contestamos la pregunta. Al principio la Torah nos habla de los Kohanim que ingresaban al Beit HaMikdash. Y uno puede decir, al día de hoy no vamos a estar cuidando la Kedushá. Sí, al día de hoy. ¿Lo vemos o no lo vemos? Lo sentimos, es Jokolam. Es un decreto implantado en la mismísima creación. Para eso mismo Hashem creó el mundo, para manifestar y revelar esa energía. Y después en la Parashá nos habla de los Hagim, las festividades, específicamente de los korbanot, de las ofrendas. Y uno puede decir, las ofrendas, ¿qué tenemos que ver nosotros con las ofrendas si no hay Beit HaMikdash? Pero incluso que la Torah habla de las ofrendas, dice, van a cuidar estas cuestiones Jokolam, como decreto eterno. Y esto se repite en toda la parashá de los Hagim. Jokolam como decreto eterno. Quiere decir que la energía está y depende de nosotros atraerla. Como está atraído justamente en la parashá que también se lee en las festividades, en la parashá de Kitizá, dice la Torah, Elohim Asejá lo taselach. Lo leemos en la festividad en el capítulo 34. Dice, Elohim Asejá lo taselach. No hagas idolatría, en definitiva. No hagas dioses para idolatrar. Et Hagamatzot Tishmor. Vas a cuidar la festividad de Hagamatzot. Jajamí me explican de este versículo, lógicamente, preguntan, ¿por qué la relación que hay entre no hacer idolatría y la festividad de Matzot? Dice la Torah en el capítulo 34, Elohim Asejá lo taselach, no hagas idolatría, et Hagamatzot Tishmor, vas a cuidar la fiesta de las Matzot. ¿Qué tiene que ver Matzot con la idolatría? Explica la halajá y dice que la persona que no cuida las festividades está haciendo idolatría. Como dijimos antes, en los Helek lo lamabá. No tiene parte en el mundo venidero. Entonces dice la halajá, la persona que trabaja Haz de Shalom en la festividad, la persona que trabaja en Yom Tov, la persona que trabaja en Shabbat, es como si estuviera haciendo idolatría. No está refinando, no está haciendo emerger verdaderamente su neshama, su alma. Por eso relaciona la idolatría con las festividades, como diciendo, si la persona no cuida las festividades que son eternas y son perpetuas, y es la energía que debemos revelar y manifestar, realmente está yendo para atrás. Como dijimos antes, en relación al Pirkei Avot, dice el Pirkei Avot, Tam Mejalel et HaKodashim, la persona que Mejalel, que es el que desprecia, el que profana Eretz Israel, el que profana la santidad de Eretz Israel. Y sigue diciendo el Pirkei Avot, Amebazet Moadim, desprecia, profana y desprecia et Moadot, las festividades. En los Heklerama no tiene eternidad. ¿Por qué? Porque no se está conectando con la energía liberadora, redentora que Hashem nos quiere dar. Como dice claramente, hay Jeremías, el profeta Jeremías dice un versículo precioso. Jeremías dice un versículo precioso. Imlobar dice Jeremías, en el capítulo 33 dice Jeremías, Imlobar Briti Yomam Balaila, yo creé un Briti, yo creé mi pacto Yomam Balaila, Jukat Shamaim Baal Lo Samti, Ki Ashib El Shebutan Rahamim. ¿Qué significa? En el capítulo 33 nos dice Jeremías, yo creé un pacto, número uno, yo creé un pacto. Y dice Jeremías, yo creé el día y creé la noche. Yo creé el cielo y creé la tierra. Hay decretos inamovibles. El día es día y la noche es noche. Va a venir la ONU va a venir y va a decir, no, a partir de ahora el día es noche y la noche es día. ¿De qué sirve? No sirve de nada lo que dicen los seres humanos, porque hay un pacto. Vuelvo a repetir, dice Jeremías, Imlo Briti, la Torah habla de Briti, del pacto. Y después dice Yomam Balaila, hay día y hay noche. Inamovible. El pacto es inamovible, el día es inamovible, la noche es inamovible. Después dice Jeremías, Shamaim, el cielo es inamovible y la tierra es inamovible. Y sigue, termina diciendo Jeremías en el capítulo 33, Ki Ashiv el Shebutam, voy a hacer volver a los dispersos. Berihamtim, me voy a apiadar de ellos. ¿Qué quiere decir? O te conectás con esta energía y ayer nos asegura que así como hay día, hay noche, hay sol, hay luna, hay cielo y hay tierra, y eso es algo, un decreto inamovible.
El pacto con Hashem también es inamovible. Y termina diciendo Jeremías que allí los voy a hacer volver. ¿Por qué? Porque los Yehudim se van a conectar con esa energía liberadora, redentora y sanadora. Y eso mismo cada vez se va acrecentando más. Hubo palos en la rueda todo el tiempo. Dijimos antes, los babilónicos, los helenos, los griegos, los persas, ¿quién no? Germanos, Haz Shalom, etcétera, etcétera. Hubo palos en la rueda, pero eso es solamente gente que molesta. Pero la energía redentora del pueblo de Israel se conecta con ese Jokolam, con ese decreto eterno. Como dice la Torah, conectate con el Jukim, conectate con ese decreto, con esa energía sanadora, redentora y liberadora. Y Hashem nos asegura que esa energía va de mayor a mayor y nos dice que vamos a seguir por este camino. Y termina diciendo Jeremías, sentencia Jeremías, que allí Betchebutam voy a hacer volver a los extraviados, a los dispersos, Berrijimamti, y me voy a apiadar de ustedes. Está el pueblo de Israel que constantemente, bajo viento y marea, Yomam Balaila, Shamaim Baret, sigue Briti. Vuelvo a repetir, Jeremías compara Briti, el pacto de Hashem, el Jokolam, Rujosh el Melech HaMashiach, el pacto de Hashem con el día y la noche, con el cielo y la tierra. ¿Cuál es la relación? Dicen los Jajamim, así como hay día y noche y eso es inamovible, la tierra de Israel es inamovible, es del pueblo de Israel. Las festividades son inamovibles. ¿Comprendés? Si estás Haz Shalom en el gueto o si Baruch Hashem estás en el hotel en Bariloche pasando un hermoso Pesaj. Baruch Hashem, que así sea siempre. Es independiente. ¿Por qué es independiente? Porque la energía es independiente. Este año somos esclavos y Baruch Hashem, el año que viene gente libre. Y así es realmente, y así vivenciamos, y así vivimos, y así siente el pueblo de Israel. Y así es hasta llegar a que, como dice el principio de la Torá, el espíritu del Melech HaMashiach estaba revoloteando, flotando, pululando. Y depende de nosotros, el Jokolam, este decreto que está implantado y clavado en la creación, hacerlo realidad y manifestarlo.